Primero agradecerles a ustedes por la invitación y poder hablar un poquito de estos temas que tanto me apasionan, que me gustan y que sé que comparto con todos los oyentes y los socios de Aves Uruguay. Así que buenísima la oportunidad para recorrer alguna de estas cuestiones que los que están en el foro de Aves de Uruguay van a ver algunos tópicos un poco repetidos tal vez, o cosas que yo he comentado, un poco más organizados y digamos, respaldados con ejemplos o con información. Todo referente al tema de cómo nosotros, ya sea los que nos dedicamos a estudiar a las aves o los que lo hacen de forma, por decirlo de alguna manera, amateur, cómo llevamos adelante justamente todo este tema que tiene que ver con la observación de aves silvestres y el registro de esas observaciones también, ¿no? Así que bueno, yo lo que les propongo es empezar con un poquito de historia sobre las guías de aves, básicamente, los libros que de alguna manera ayudaron a desarrollar lo que es este hobby increíble que tantos millones de personas en el mundo llevan adelante. Y bueno, y después poner algunos ejemplos bueno, de algunos conceptos e ideas que voy a estar comentando. Pregunto si se ve bien la pantalla mía ahí. Sí, 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 se ve la vemos completa. correctamente. Perfecto. Bueno, ¿cómo empieza todo esto de la identificación de aves? Siempre recuerdo un comentario en uno de los libros de Alexander Skach, una de las personas que más estudió las aves en Centroamérica, las aves neotropicales en general, pero después se concentró en Costa Rica. Y bueno, escribió muchos libros, muchos artículos sobre las aves, sobre todo las aves tropicales del neotrópico, de la región neotropical. Y en uno de esos libros siempre comenta cómo era en la década del 20, estamos hablando del siglo pasado, ¿no? Siglo XX, la década del 20, la década del 30, cuando él empezó a hacer sus primeros viajes al neotrópico eran para estudiar plantas. Él era doctor en biología, era botánico, después se pasó a las aves. Y bueno, cuando llega a Costa Rica, a los otros países de Centroamérica que él visitaba, claro, no había guías de campo. Entonces, por otro lado, él estaba, digamos, su filosofía de vida o su aproximación hacia las aves era un poco, digamos, tal vez a contracorriente en aquellos tiempos, aunque ya estaba cambiando bastante la cosa por aquellos tiempos, valga la redundancia. Él no le gustaba matar a las aves, le gustaba observarlas, estudiarlas, pero en la naturaleza. Ahora, ¿cómo hacía él sin una guía de campo para saber lo que estaba mirando? Entonces, básicamente lo que hacía en aquel entonces, cuando todavía estaba entre idas y venidas entre Centroamérica y Norteamérica, después él sí se instaló y ya no se movió más, pero en esas idas y venidas, él lo que tenía que hacer era, cuando observaba un ave, anotar todas las descripciones, todo lo más que pudiera, después volver, cuando volvía a Estados Unidos, irse a algún museo y revisar este catálogo, que yo puse una foto ahí, de 10 tomos, que justamente describe y analiza todas las aves de Centroamérica, de Norte y Centroamérica. Entonces, realmente se podrán imaginar, bueno, ahí les puse un par de ejemplos de las hojas de esos catálogos, no se lee muy bien, pero básicamente este primer párrafo, ahí están hablando creo que de unos gorriones, unos amodramus, creo que es un primer párrafo donde brevemente se comenta a qué otras especies se parece y después toda una descripción de las características morfológicas. Esto todo basado en ejemplares de museo, ¿no es cierto? O en su gran mayoría. Y por último, una cantidad de medidas de la cuerda del ala, el pico, esto y lo otro. Entonces, bueno, imagínense lo complejo que era identificar aves cuando no existían las guías de identificación, ¿no? Era algo realmente muy tedioso y complicado. Bueno, en un ratito voy a volver a esta guía que para muchos es el primer modelo de guía moderna, los que muchos toman como, digamos, el puntapié inicial para lo que son las guías modernas de identificación de aves, más allá de que tiene casi 90 años, ¿no? Es de 1934,
la primera guía de Roger Tory Peterson. Ahora voy a volver en unos minutos a esta guía, pero comentarles justamente eso, que a pesar de que mucha gente la tiene como la primera guía de campo de aves, enfocada en la identificación a campo, había ya, previo a esto, previo a 1934, unos cuantos esfuerzos por cambiar esa perspectiva de estudiar las aves pegándoles un tiro, mirándolas y estudiándose en la mano, a otras formas mucho más benévolas, ¿no es cierto? Utilizando, por ejemplo, binoculares. Y bueno, les menciono 2 o 3 obras que me parecieron interesantes. Esta que podría ser, tal vez, o es para algunos el primer libro que lleva justamente a cambiar esa aproximación, ¿no? Dejar el rifle y agarrar los binoculares. Observando aves a través de los binoculares que se usaban para el teatro, para la ópera. Un libro, como ya les digo, con algunas insinuaciones e indicaciones sobre cómo disfrutar la observación de aves sin necesidad de matarlas. Bueno, escrito en 1889 por Florence Merriam, una mujer. Muy interesante. Después, un poquito más acá en el tiempo, ya en 1903, pero casi o más de 30 años antes de la guía de Peterson, ya aparecen también otras publicaciones, como esta de Chapman sobre las aves de Norteamérica, donde, como pueden ver, ya, por lo menos yo identifico claramente ahí características de lo que vemos en las guías de aves, incluso de hoy en día, ¿no es cierto? Las ilustraciones, la verdad que esquemáticas, pero muy lindas, los textos, pero hay todavía en esta etapa, pre-Peterson, digamos, un enfoque muy importante que se le da todavía a la morfología. Todas estas descripciones se basan en lo que son las características morfológicas, fundamentalmente, de las aves. Obviamente que no se ven estas fotos, ¿no? Pero todo esto tiene que ver con morfología, y aquí abajo hay un pequeño párrafo que habla de algo muy importante, que es la distribución, el rango de distribución de las especies, para saber, bueno, en este caso, esos carpinteros, dónde se distribuían dentro del continente americano, norteamericano. Bueno, acá ya más cerca de 1934, esta guía de las aves del oeste de Estados Unidos, de Hoffman. Es interesante esta publicación porque hace una contribución muy, muy importante, y es que empieza a incluir información de campo, sobre todo mucha información de comportamiento. De hecho, es uno de los libros que influyen mucho en Peterson para generar su guía, su primera guía. Hoffman hace mucho hincapié en incluir información que sirva luego al observador en el campo para identificar tal o cual especie. O sea, además de la morfología, sabemos que hay otra cantidad de información que es importante y que ayuda a llegar a una identificación precisa, ¿no es cierto? Bueno, lo que es el comportamiento, y en especial los cantos, ni que hablar, que son fundamentales. Como les decía entonces, Hoffman tuvo bastante influencia, sobre todo en las primeras ediciones de Peterson, y él incluso lo agradece o lo reconoce en los prólogos de las guías. Esa idea de, además de las ilustraciones, además de la parte morfológica, agregar cuestiones que tengan que ver con el comportamiento. Pero en verdad, también hay razones y hay méritos en esta guía de Peterson de 1934 para considerarla como la primera guía moderna, o por lo menos la guía que, como pongo ahí, cambió un poco el paradigma, en el sentido de que hasta ese momento los libros o las guías anteriores de aves se enfocaban mucho en los textos. Y en cambio, Peterson lo que hizo fue pasar el foco a las ilustraciones. Entonces, eso de alguna manera lo hizo a la actividad mucho más entretenida y mucho más fácil de practicar. Y por lo tanto se hizo muchísimo más popular que hasta lo que había sido en ese momento. De hecho, como datos anecdóticos, Peterson estuvo, digamos que, buscando bastante tiempo a ver quién le financiaba su guía. Obviamente, después, 50 años después, eran los observadores de aves más reconocidos de Estados Unidos, pero en ese momento no lo conocía nadie. Entonces él iba de editorial en editorial y todo el mundo le decía que no les interesaba el libro.
hasta que, bueno, llegó a una que le dijo, bueno, mira, lo vamos a publicar, vamos a hacer un tiraje, vamos a probar 2.000 ejemplares, pero ¿sabes qué? Los primeros 1.000 no vas a cobrar derecho de autor. Esa es la condición para que nosotros te lo publiquemos. Y bueno, tuvo que aceptar. Así que sobre los primeros 1.000 ejemplares no recibió ningún tipo de beneficio económico, pero la guía voló, en pocas semanas se agotó, se hicieron varias reimpresiones de esa primera versión y después se hicieron muchas otras versiones, y de hecho Roger Tory Peterson dedicó buena parte de su vida justamente a esos proyectos de las guías de campo, en una primera etapa enfocada en las aves y ya en la parte más tardía de su vida enfocada a otros tipos de animales. Entonces, por un lado, eso, ¿no? Resaltar eso, el cambio de paradigma, el foco más en las figuras y menos en el texto. Y por otro lado, también tener en cuenta que las ilustraciones eran esquemáticas, lo que algunos llaman como un arte funcional. No tenían que ser perfectos los dibujos. Hay mucha gente que critica los dibujos de Peterson. Ok, puede ser, si lo estás viendo desde el punto de vista del valor artístico, tal vez no son representaciones perfectas, pero la idea de Peterson es que eso no era necesario. Yo creo que tiene mucho sentido. Las representaciones esquemáticas a veces son más prácticas, más fáciles de... ayudan más que lo que puede ser una fotografía o un dibujo perfecto de un ave hasta la última pluma. Otra cosa que agregó, que fue un poco un símbolo distintivo también de sus guías, fue los famosos pointers o flechas, que él lo que hacía era, digamos, a las ilustraciones, marcarles unas pequeñas líneas o flechitas mostrando en qué tenía que hacer foco el observador de aves para identificar tal o cual especie. Una cosa bastante interesante y que realmente ayudaba, ¿no? Marcar esos caracteres diagnósticos en los que había que hacer hincapié para llegar a una buena identificación. Hay que tener en cuenta que esta primera guía, bueno, tenía todos estos elementos positivos, pero también si las comparamos con las de hoy en día, tenía muchas cosas que hoy por hoy no serían factibles de encontrar una guía. Por ejemplo, no tenía mapas, las láminas estaban diseminadas, como esta que vemos de las garzas, no necesariamente contrapuestas con los textos. O sea, hubo sin duda una evolución post esta guía de 1934 de Peterson como se podría esperar, ni que hablar, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasaba en Latinoamérica? Eso a nivel, digamos, podríamos decir, a nivel global o en Norteamérica. Pero ¿qué pasaba acá? Bueno, acá yo traje algunos ejemplos, o incluí algunos ejemplos acá en la presentación, de algunos libros que me parecen interesantes por distintos motivos. Primero, el de la izquierda, el amarillo, es el librito de... Uy, perdón. A ver, vuelvo para atrás. Ahora sí. El librito de Berta Sturgis, otra mujer que de hecho es la primera autora que hace una guía de aves de la región neotropical o de Latinoamérica, ¿no es cierto? Y es de 1928, previa incluso a la de Peterson. Obviamente, también con un formato muy diferente a lo que son las guías de hoy, pero ahí dice bien clarito, libro de campo, ¿no es cierto? Con un enfoque para observar las aves en la naturaleza, y bueno, concentrada en esa zona del Canal de Panamá. Así que bueno, la primer guía del neotrópico de Latinoamérica fue escrita por una mujer en la década del 30, previo a la guía de Peterson. Después incluí ese segundo ejemplo, que es la guía de Danforth, de los pájaros de Puerto Rico. Y esta guía también tiene algo particular. Bueno, por un lado es una de las guías más difíciles de conseguir, realmente se ve que tuvo un tiraje bastante reducido y la verdad que es dificilísima de conseguir. Pero al margen de eso, lo que me pareció interesante es que todas estas guías, obviamente en Estados Unidos, pero también en Latinoamérica, todas las primeras guías se hacían en inglés. ¿tá? Entonces, eso también limitaba mucho, imagínense, en la década del 20, del 30, del 40, limitaba mucho su uso para la gente propia del país, sobre todo de los países en los que se habla español, en Latinoamérica. Entonces, Danforth, si mal no me equivoco, él era estadounidense, pero más allá de eso, optó por publicar Los pájaros de Puerto Rico en idioma español. Así que me pareció
la verdad que es algo interesante para resaltar. Y después, ya viniendo más a nuestra región, a Sudamérica y al Río de la Plata, tenemos que mencionar, por supuesto, la guía de Olrock, ¿no?, de 1959. También, mirándola con los ojos de hoy, bastante básica, pero yo hablando con colegas de Argentina ya de unos cuantos años, gente mayor, dicen, bueno, cómo les cambió también la vida, ¿no? Pensando, volviendo a lo que comentaba de Scratch, ¿no? Qué difícil que es observar aves cuando no hay guías de identificación. Bueno, la guía de Olrock sin duda también revolucionó en cierta medida la actividad en la República Argentina. Yo la verdad que no estoy seguro qué circulación habrá tenido en Uruguay, pero me da la impresión de que no fue un libro demasiado popular por acá. Hay que tener en cuenta, con respecto a esto que yo hablaba del idioma, con respecto a comparar, digamos, la actividad de observación de aves pre y post publicaciones de guías, bueno, que hoy por hoy se sabe que cuando se editan guías en un determinado país, aumenta muchísimo el estudio de las aves, sin duda la actividad de observación, pero también la tasa con la que se publican trabajos científicos que tienen que ver con las aves de ese país. O sea que no hay duda que las guías de campo cumplen un rol muy importante en desarrollar no solo la observación, sino también el estudio de estos animales. Bueno, viniendo un poquito más a Uruguay, ¿qué pasaba por acá? Bueno, ya estamos en la década del 70, ¿no? A veces tendemos a olvidar este trabajo importante de Rodolfo Escalante, que de alguna manera fue la primera guía que tuvimos en Uruguay, y una de las primeras del Río de la Plata. Un catálogo descriptivo también bastante técnico, digamos, que usaba claves, usaba láminas también, tal vez no muy amigable con el observador de aves, pero digamos, en su síntesis y en su esencia era una guía de identificación, así que sin duda que tenemos que mencionarla. Pero muchas personas en la década del 70, cuando no había guías, todavía no teníamos las guías de Naroski, no había guía de identificación por aquí, usaron este libro que está aquí, que es el Aves de Uruguay de Gorishev, que muchos de ustedes seguramente, estoy seguro que muchos de los que están escuchando lo conocen, tal vez la gente más joven no, pero fue, en mi opinión, el primer libro que jugó un poco el papel de la guía de Peterson en Estados Unidos. Bueno, este libro jugó ese papel de abrir la cancha del mundo de las aves al público general. Era un libro más de índole ornitológica, una lista de especies con una cantidad de información sobre comportamiento, sobre su morfología, una cantidad de registros nuevos, pero estaba acompañado de muchas fotografías, algunas en color y otras en blanco y negro. Y bueno, ante la ausencia de otros materiales, para unos cuantos conocidos, unos cuantos amigos, ese fue el primer libro de referencia con el cual se salía al campo a observar aves por aquí, ¿no? En nuestro país. Ese mismo año, en el 78, aparece la primera guía de Naroski, o de las más populares, ¿no es cierto? Un título, una publicación titulada Aves Argentinas, pero en verdad era una guía de las aves de la provincia de Buenos Aires, que obviamente nos venía muy bien a nosotros también acá, poquito más de 300 especies, ¿tá? Pero básicamente arriba del 95% de las especies que estaban en esa guía estaban también de este lado del charco. Así que, sin duda que venía muy bien. Y después, por supuesto, no podemos olvidarnos de lo que fue la guía de Naroski e Isurieta del año 87, que ahí sí, nuevamente, hay una revolución muy importante. La guía, la anterior, la del 78, era blanco y negro, esta del 87 es a color. Cambia totalmente la cuestión, abarca todas las especies de Argentina, y tuvieron también ahí una idea de marketing, digamos, de incluir algunas aves más. Si no me equivoco fueron 3, el cardelino, la viudita negra copetona, y no me acuerdo cuál es la tercera. Agregar esas aves de Uruguay y hacerla, en vez de una guía de Argentina, una guía de Argentina, de aves de Argentina y de Uruguay. Así que abriendo un mercado interesante. Yo estuve en la presentación de ese libro y bueno, el doctor Doño, que anda por ahí también, estuvo, si no me equivoco, Raúl Ferreira también estuvo, así que varios uruguayos anduvimos por ahí en esa presentación hace ya más de 30 años, qué bárbaro. Bueno,
Fenómeno. Entonces, repetir eso, ¿no? El rol de las guías en fomentar lo que es la observación de aves a campo es indiscutible. Ahora, lo que hay que tener en cuenta cuando empezamos a analizar los procesos de identificación es que, más allá de que son herramientas fundamentales, invaluables, obviamente, como toda herramienta, tiene limitaciones. Eso es muy importante de entender. Porque si no, muchas veces el peligro que corremos es pensar que la información que está en la guía es inamovible y es dogmática, y no nos permite, entonces, de alguna manera, abrir nuestra mente a otras posibilidades. ¿Qué pasa? ¿Cómo se dan estas limitaciones? Bueno, tienen que ver con las características del grupo de las aves, ¿no es cierto? Por un lado, la gran variabilidad que hay, no solo entre especies, pero también dentro de las mismas especies hay muchísima variabilidad. Ahora voy a hablar un poquito más de ese tema. Entonces, por un tema físico, de espacio, no toda esa variabilidad puede estar representada o incluida en una determinada guía de campo. Otra cosa importante es que en lo que tiene que ver con las ilustraciones, justamente, no están todas, y por otro lado es importante la experiencia de campo del artista. Muchas guías de campo están basadas, o el arte de esas guías de campo, lo que son las figuras, los dibujos, están basados en ejemplares de museo. Y bueno, hay muchas cosas, la parte morfológica, obviamente, claramente se puede tomar de ese acervo, ¿no es cierto? Pero hay muchas otras cosas que no. Posturas, comportamientos, un sinfín de características que son importantes para la identificación. Y si el artista que hizo esas ilustraciones no tiene una experiencia directa con el ave, bueno, va a haber muchas cosas que se pueden llegar a perder en esas ilustraciones. Y después otra cosa que tiene que ver con las limitaciones es todo lo relacionado con las vocalizaciones y las dificultades que tenemos para poder plasmar características de los cantos de las aves a través de las palabras. Entonces, eso también es una limitante importante de las guías impresas. Bueno, pasando un poquito ya directamente al tema de cómo observamos las aves en el campo. Y bueno, en su esencia la podemos llevar a una cuestión que tiene que ver con detectar diferencias, un poco similar a aquellos jueguitos que hacíamos, no sé, yo hacía cuando era niño, esos dibujos que se parecían y había que buscar las diferencias, ¿no? La rayita que faltaba o el circulito. Entonces, de alguna manera podemos hacer un paralelismo con respecto a la observación de aves, buscar esas diferencias, en este caso son las marcas de campo. Si esas diferencias están presentes, estamos frente al ave que nosotros tenemos en la guía, que estamos viendo, y si no están presentes tiene que ser otra. Es tan básico como eso. Ahora, todos sabemos que no es tan sencillo, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, hay como dos aproximaciones a la identificación de aves en el campo. Una que se enfoca justamente en esas marcas de campo sobre las que Peterson hacía tanto énfasis en su guía de 1934, y otra que tiene que ver más con la apariencia general. Con respecto a vamos a ver algunos ejemplos. Con respecto a las primeras, las marcas de campo, ahí puse el ejemplo, por ejemplo, de los chorlos del género Pluvialis, que encontramos aquí en Uruguay, el chorlo ártico a la izquierda y el pampa a la derecha. Si cuando están en vuelo hay una mancha negra debajo del ala, sabemos que se trata del chorlo ártico. Si no, esa mancha no está presente, sabemos que se trata del chorlo pampa. Más fácil, imposible. Facilísimo. En este caso, las marcas de campo ayudan, ningún problema. Ahora, el tema del Gestalt o del GIS ya es un poco diferente. Funciona de otra manera. Y en este caso lo que tratamos de hacer es percibir cuestiones más generales de estructura. No se enfoca tanto de hecho, no se enfoca en las marcas de campo, sino en la estructura general, en los comportamientos generales de las aves. Y ahí puse el ejemplo de los cuervos. Primero, simplemente mencionarles que esta idea del Gestalt y del GIS está vinculado a unas tarjetas que se hacían durante la Segunda Guerra Mundial y se le entregaba a la gente para que justamente pudieran distinguir
los aviones amigos y enemigos, saber de qué se trataban, si veían algún avión que se venía, bueno, tratar de identificar si eran amigos o enemigos, ¿no? Que de eso podía depender su vida, ¿no? Esas tarjetas se entregaban a la gente y bueno, la gente tenía que estudiar esas siluetas, esas estructuras para poder identificar entonces esas aeronaves. De ahí se tomó un poco el concepto que migró después entonces a la observación de aves. Ahí puse el ejemplo entonces de los cuervos, el cuervo cabeza negra y el cuervo cabeza roja abajo, con estructuras un tanto distintas, pero también con comportamientos bastante disímiles. El cuervo cabeza roja, o sea, mi punto es que a veces los podemos distinguir perfectamente estando a 100 o 200 metros, sin ver las marcas de campo. Podemos ver un cuervo cabeza roja con un planeo mucho más importante, cuando aletea lo hace de forma lenta, y en cambio el cuervo cabeza roja cabeza negra, aletea mucho más, y los aleteos son más rápidos. Entonces, por más de que no veamos las marcas, en este caso la cabeza, o el diseño alar, con las puntas claras en el cuervo de cabeza negra, y toda la parte blanca en la parte posterior del ala en cabeza roja, no importa. Con ese gestalt, con esa apreciación y valoración general de la apariencia del ave, podemos llegar a una identificación sin ningún tipo de problema, sin las marcas de campo. Bueno, esto es un poco para ilustrar cómo un poco yo veo todo, cómo funciona esto del Gestalt y de las marcas de campo. El Gestalt con la G y las marcas que pagamos con el M y el C. En el sentido de que cuando uno empieza, el Gestalt está muy influenciado por la experiencia, la marca de campo no tanto. Cuando uno empieza a observar aves, obviamente no va a saber distinguir esas apreciaciones generales de forma, de comportamiento, porque todavía no tiene digamos, una base de datos en su cerebro que le recuerden tal o cual cosa que vio en otras instancias. Entonces, evidentemente me da la impresión que las primeras salidas de campo, cuando uno empieza a observar aves, las marcas de campo son fundamentales, es en lo que uno más se va a basar para tratar de identificar un ave. Bueno, veo un carpintero de nuca roja, bueno, tiene que tener la nuca roja. O en el caso de los cuervos, si tiene blanco en las puntas, será cuervo cabeza negra, si no, no sé. A medida que pasa el tiempo, bueno, ahí puse tiempo, pero también podría ser experiencia, a medida que pasa el tiempo, el Gestalt empieza a tomar mucho más protagonismo. Y es así que, bueno, a medida que nos formamos esas bases de datos, de imágenes, en distintos tipos de circunstancias, vamos como destilando toda esa información y ustedes pueden ver, sobre todo le llama la atención a los observadores jóvenes, cómo los observadores más experimentados a veces pueden ver un ave a 300, 400 metros y saben lo que es. Y obviamente, ahí no se están fijando en marcas de campo, están considerando otras cosas más generales que su experiencia les permite poner en contexto. Bueno, volviendo un poquito entonces a las guías de campo, hay una cantidad, obviamente hay muchas pistas que nosotros podemos tener en cuenta para llegar a determinar la identidad de un ave, ¿no es cierto? En el caso de las figuras y las ilustraciones, los mapas, por ejemplo, son muy buenos para ver cuestiones que tienen que ver con la estructura y la apariencia, los patrones de color, por supuesto eso lo podemos ver en las imágenes, la distribución cuando hay mapas, ¿no es cierto? Ahora, hay que tener en cuenta que los textos también son fundamentales, porque nos pueden hablar de tamaño, a veces algunas fotos o dibujos pueden mostrar distintas especies juntas y darle una relación de tamaño, pero por lo general esa información está en los textos. El comportamiento que hablábamos que era tan importante, como les contaba, que había hecho tanto hincapié Hoffman, después Peterson, y bueno, y hoy por hoy todas las guías tienen mucha información respecto a eso. Un capítulo en particular para el tema de las voces, por supuesto, la época del año, también muy relevante, y el hábitat. Esas son todas cuestiones o pistas que nosotros podemos tener en cuenta y que por lo general los textos los manejan mejor que las figuras. Después hay otro temita que
yo lo abordo diferenciando entre lo que son los factores intrínsecos y extrínsecos. Intrínsecos es todo lo que tiene que ver con las características propias de las especies. En este caso, podríamos hablar de estos patos que son bastante parecidos, pero el barcino y el maicero, bueno, el barcino con la cola un poquito más corta, el maicero con la cola y el cuello más largo, una cierta diferencia de tonalidad, que en buenas condiciones no llevan a demasiada dificultad para saber de qué estamos hablando. Ahora, con respecto a los factores extrínsecos, a lo que me quiero referir es básicamente a los factores ambientales, ¿tá? Y tal vez uno de los más importantes tiene que ver, por ejemplo, con las condiciones de luz. Esas fotos, cuando observé esas aves, tenían la luz perfecta, bárbaro, de espaldas, el sol, genial, se podían ver todos los detalles. Ahora, esos mismos patos, tal vez a 50 o 100 metros de distancia, contra luz, o un día de niebla, las cosas se complican mucho. Entonces, especies que pueden ser fácilmente diferenciables en ciertos contextos ambientales, pueden ser muy complicadas en otras situaciones adversas, digamos, ¿no? Esa es la diferencia que quería hacer con respecto a eso. Pasando a los rasgos, o sea, a los caracteres, a las características de las especies que nos sirven para diferenciarlas. Acá, de nuevo, es algo que, una de las cosas que he repetido a veces en el foro, el tema de la diferencia entre rasgos absolutos y relativos. Los absolutos realmente son bárbaros. En el caso de los ictéridos del género Pseudolestes, el pecho amarillo y el canario de la sierra, si vemos un pájaro marrón y amarillo que tiene la rabadilla marrón, sabemos que es un pecho amarillo. Si tiene la rabadilla amarilla, sabemos que es un canario de la sierra. Fenomenal, no hay ningún problema, todo espectacular. Ahora, ¿qué pasa cuando los rasgos son relativos? Y acá hago la salvedad que estoy hablando de la morfología. Si tenemos en cuenta los cantos, en el caso de estas especies, el tiquitiqui común y el trinador, sabemos que son relativamente fáciles de diferenciar. Pero si nos fijamos en la morfología, son pájaros que parecen casi idénticos. Si vamos a la bibliografía especializada, vamos a ver que supuestamente el tiquitiqui común tiene un poco más o bastante más de blanco en la corona. El tiquitiqui trinador, no me acuerdo exactamente, creo que tiene un poquito más larga la cola. Si lo tuviéramos en la mano, una red de niebla, lo agarramos, le podemos revisar la corona o medir la cola, todo bárbaro. Ahora en el campo, eso se complica mucho. Entonces, los rasgos relativos es lo que tienen, ¿no? Es un poquito más grande, la cola un poco más larga, la corona un poco más blanca, el pico un poco más grueso, pero son cosas relativas, que muchas veces, por cómo funciona nuestro cerebro, son difíciles de percibir en condiciones de campo. En la mano, bárbaro, pero en condiciones de campo se complica. Ahora, podemos estar ante rasgos absolutos o relativos digamos, su utilidad va a depender mucho del contexto. ¿Y a qué me refiero con esto? Acá tenemos dos especies, el playero patas amarillas chico y grande, los tringa. Son muy parecidos, más allá de que obviamente hay diferencias, como su nombre lo indica, hay una diferencia de tamaño importante. Además, el chico tiene el pico proporcionalmente más pequeño, pero lo mismo. Acá, de vuelta, muy buenas condiciones de luz, genial, tan cerquita, de película. Puede ser relativamente fácil para alguien experimentado. Ahora, alguien que está viendo estos playeros por primera vez a 20, 30, 40 metros, se le va a complicar muchísimo saber de qué especie se trata. En esta situación, viéndolas por separado. Ahora, si las vemos juntas, no hay ningún problema. Esos rasgos pasan a ser, nos ayudan muchísimo. Ya sabemos, el que es más chico es el chico, el que más grande es el grande. No hay ningún tipo de problemas. Por eso muchas veces, entonces, el contexto va a influenciar también en nuestro proceso de identificación. Volvamos entonces un poco, yo les comentaba hoy con respecto a las limitaciones de las guías de campo, que uno de los problemas es ese, ¿no? El de la variación, no solo entre las distintas especies, que es muy amplia, pero también dentro de la misma especie. Hay mucha variabilidad dentro de la misma especie, variabilidad que tiene que ver con el sexo. Ahí puse el ejemplo de la violeta blanca grande, el macho y la hembra son parecidos pero distintos. Tiene que ver con la muda, el playero rojizo, ahí ven ejemplares en plumaje reproductivo y en plumaje de invierno, o de reposo, no tiene nada que ver, bueno, sí en la estructura, pero no en la coloración, no tiene nada que ver. Hay morfos, en Uruguay tenemos varios casos de especies que tienen distintos morfos de coloración, tal vez
el gavilán a las largas sea uno de los ejemplos más conocidos, las subespecies, a su vez, que generalmente suelen diferir también en coloraciones, o sea, hay muchas fuentes de variación intraespecífica, que hacen que las aves dentro de una especie puedan llegar a ser muy variables, que haya muchos variantes dentro de esa misma especie. Entonces, vinculada a esa gran variación, hay algo que sucede, que yo he denominado confusión asimétrica, alguna vez también creo que lo comenté en el foro, y es la tendencia, tiene que ver también con esa variabilidad por un lado y con nuestra experiencia con ciertas especies por otro. Es básicamente la tendencia de confundir individuos de especies comunes con individuos de especies raras, pero no viceversa. ¿Qué quiere decir esto? Esto me pasaba mucho cuando empecé a observar aves. Tenía mucha experiencia con el carpintero manchado, y cada vez que encontraba un individuo que no tenía las características perfectas, o tal vez, pensando lo mejor, tal vez no los veía en las mejores condiciones de luz. Ahí ese individuo está sacado con flash, se ve el verdoso espectacular, ningún problema, pero estos carpinteros andan en lugares oscuros, adentro del monte, y muchas veces me quedó la duda si no había visto un carpintero bataraz, y posiblemente estuviera convencido de que había visto un carpintero bataraz. Simplemente porque hay variación dentro de lo que es el carpintero manchado, por distintas razones, y cuando veo algo que no coincide exactamente con lo que es mi experiencia de lo que yo tengo visto como carpintero manchado, inmediatamente voy a pensar que es una especie rara. Ahora, cuando veo la rara no me pasa lo mismo, porque veo la rara y digo, no, claro, esto es un carpintero bataraz. No me va a pasar que me lo voy a confundir con el manchado. No sé si se entiende. Por eso le puse ese término de confusión asimétrica. Pero es algo que pasa bastante seguido, y a veces yo lo he visto o lo he experimentado cuando veo listas de aves realizadas por extranjeros, que no conocen exactamente las distribuciones de las especies, y te citan algunas especies en lugares del país que sabemos que no están, que son muy parecidas a otras comunes. Claro, ellos no tienen esa información en la cabeza, o no la conocen, cuáles son comunes, cuáles son raras, y cuáles son esperables en unos u otros lugares, ¿no? Entonces, muchas veces, eso me da la pauta de que esta confusión asimétrica es bastante común, digamos. Bueno, todos estos temas que hablé en las últimas diapos tienen que ver justamente con estos sesgos cognitivos, ¿no? De la forma en cómo funciona nuestro cerebro, y que evidentemente hay una cantidad de limitaciones que aplican también a lo que es la observación de aves silvestres, y que tenemos que estar atentos a esas limitaciones, ¿no? Como hablamos de las limitaciones de la guía, también saber cómo funciona un poco nuestro cerebro y cómo puede incidir ese funcionamiento en nuestra actividad. Y uno de los sesgos más importantes es justamente el sesgo de confirmación, o sea, la tendencia de interpretar lo que estamos viendo, o información que nosotros estamos tomando de esa ave, de forma de confirmar nuestros preconceptos. ¿Qué quiere decir esto? Volviendo un poquito al ejemplo de los carpinteros, yo estoy viendo un carpintero manchado, entonces yo qué sé, este verdoso no, capaz que se manchó con polen, andás a ver, puede ser cualquier cosa. Mirá, tiene la cola barrada, tiene que ser un carpintero bataraz, está clavado. Ese tipo de cosas. Enfocarme en lo que son mis preconceptos, en lo que yo quiero creer que estoy viendo, y las cosas que no cierran con esa idea, les doy menos peso o la descarto. ¿Tá? Eso pasa mucho, es algo que tendemos a hacer más de lo que nosotros pensamos. ¿Tá? Y bueno, ahí puse esta figura de acá abajo, me imagino, después les pregunto, pero acá algunos de ustedes pueden estar viendo la cabeza de un pato y otros pueden estar viendo la cabeza de un conejo. Bueno, eso tiene que ver, está vinculado con estos sesgos cognitivos y cómo funciona un poco nuestro cerebro, y que, bueno, a veces podemos estar viendo algo o pensando que estamos viendo algo que realmente no lo es. Vinculado a estos sesgos está también el tema, bueno, acá había puesto también otro ejemplo que se ha repetido bastante en Uruguay y en otros lugares, que tiene que ver con estas polillas tan parecidas a picaflores, y que han derivado muchas veces en confusiones con lo que son los picaflores del género Lophornis, con las coquetas, ¿no es cierto? Vuelan de una forma muy similar, son pequeños, y bueno, eso tiene que ver justamente con estos
está vinculado con todo este tema de los sesgos cognitivos, ¿no? Estar convencido de cosas que vimos cosas que realmente no son como nosotros pensamos. Otra idea interesante es esta del síndrome del cazador de zapatos, que está vinculado también con las guías de campo y que fue desarrollado por Robin Restal en una guía de aves del norte de Sudamérica. Entonces él lo que dice, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que pasa? Y un poco tiene que ver con ese cambio de paradigma que hizo Peterson en la década del 30, de enfocar más, cuando estamos observando aves silvestres, enfocarnos más en las ilustraciones y menos en el texto, no darle tanta importancia al texto. De hecho, me ha pasado, a veces, sobre todo en otros países donde me ha tocado viajar, me encuentro con, claro, son países con muchas especies, las guías de campo son monumentales. Le voy a mostrar un caso particular que eso lo vi propiamente. Esta guía de Fielsa, que es increíble, es un libro increíble, pero claro, tiene muchísima información, es de todos los Andes. Entonces, no sé si ahí ustedes lo ven, pero la parte blanca es la parte de las láminas. Todo lo demás es el texto. Entonces, yo me crucé con gente que había cortado este libro, una locura, y encuadernó solo las láminas, se llevaba solo las láminas al campo y todo el texto lo dejaba. Entonces, ahí estamos muy predispuestos a cometer o a caer en ese síndrome del cazador de zapatos. ¿Qué es el síndrome ese? Es básicamente ver una especie, como puede ser esta cachirla, y tratar de hacer, digamos, nuestros esfuerzos por ver con cuál calza mejor dentro de las que están en la guía. ¿tá? Entonces, eso es una cosa, ver de esas dibujos que estamos acá, vamos a poder encontrar una que se parezca lo más posible. Ahora, eso no quiere decir que la identificación sea correcta. Y el ejemplo de las cachirlas es bueno porque tiene muchísima variación de todo tipo, pero sobre todo a nivel que tiene que ver con el tema del plumaje, y además todas las especies se parecen. Entonces, nosotros podemos, digamos, de alguna manera mentirnos a nosotros mismos y equiparar en este caso esa foto, como si fuera un ave en el campo, con una de las ilustraciones de la guía. Ahora, eso no quiere decir que nuestra identificación sea correcta. Ese es el síndrome del cazador de zapatos, o sea, calzar un ave como sea a una de las ilustraciones que hay en la guía. Entonces, bueno, este es un poquito el proceso que yo de alguna manera sugiero a la gente que empieza a observar aves, siempre pensando en los que se inician en la actividad. Cuando agarras una guía, bueno, esto es lo que yo defino en la guía mía, ¿no? La guía de identificación de aves de las pampas. Tratar como primer paso, tratar de definir de qué tipo de ave estamos hablando, tratar de relacionarla con un grupo en particular. Claro, obvio, si es un pingüino va a ser mucho más fácil, buscar en la parte que están los pingüinos. Ahora, si es un chicuelo de ceja amarilla va a ser mucho más complicado. Pero bueno, como primer paso, eso es lo recomendable. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a observar aves pasaba mucho tiempo mirando la guía de Naroski, porque de esa forma aprendía, sabía dónde estaban las aves, ya iba mirando y viendo las características, y muchas veces me pasaba que las veía en el campo y ya sabía lo que eran. Entonces, sin duda que ese tipo de entrenamiento ayuda. Como segundo paso, ni que hablar, lo que dice Peterson, ¿no? O por lo menos lo que él trató de enfatizar, analizar las figuras o las fotografías, los dibujos, lo que sea, ¿no? Obviamente, buscar similaridades entre lo que estoy viendo y esa representación gráfica en la guía. Perfecto. Pero obviamente no se puede quedar ahí, si no, caemos nuevamente, estaríamos cayendo en el síndrome del calzador de zapatos. Tenemos que seguir, obviamente, tener otras ideas, otras informaciones, otras pistas, como la distribución, ni que hablar, está donde yo estoy, no está así, ¿no? El hábitat es el adecuado, es el momento del año donde se supone que esta ave está, es migradora, no es. Son todas cosas, obviamente, que hay que tomar en cuenta. Y esto es lo que, en general, los observadores de aves con mediana experiencia consideran. Ahora, mucha gente no tiene en cuenta los textos. Obviamente que hay muchos de nosotros que lo hacemos, pero también hay una cantidad importante que no lo hace. Y bueno, y en los textos hay mucha información interesante que tiene que ver con el comportamiento, que tiene que ver con las vocalizaciones, que es fundamental y que muchas veces nos va a permitir llegar a una identificación cuando esta parte de acá arriba no lo permita. ¿Tá? En el caso particular de mi guía, yo lo que quise hacer también, con unos simbolitos que hay ahí arriba de colores, arriba de las
fotos, unas especies de semáforos verdes, amarillos y rojos, es dar una idea de cuán singular es una determinada especie. Entonces, si esos cuadraditos están en verde, lo que quiere decir básicamente es que esa especie no es confundible con otras, es muy distintiva, entonces no tenemos mayores problemas. Ahora, si hay cuadrados amarillos o rojos, es como una advertencia. Che, mirá, considerá otras especies similares a la que pensás que es la que vos estás viendo, la que tú identificaste en la guía, buscá otras en las páginas, en la misma página o en las páginas contiguas, porque hay otras que se parecen mucho. Entonces, esa es un poco la aproximación que yo, de alguna manera, sugiero, recomiendo. Bueno, ya llegando al final, quería hacer un poco de hincapié en esta reflexión que hace un observador de aves, un ornitólogo, Johnson, en este caso, sobre una pardela que apareció en las costas de California. Entonces, el tema es que no cerraba con ninguna de las que estaban en las guías de campo. Se llegó a la conclusión, entonces, que se trataba de una pardela blanca. La pardela blanca es oscura arriba y tiene la panza blanca, pero que era un morfo oscuro, por eso se veía tan oscura. Entonces, él lo que dice es, no hay ninguna evidencia, o sea, no hay ningún vínculo con un ejemplar, como en un museo, no hay ningún material de referencia, es simplemente la opinión de los observadores de aves. Otra posibilidad puede ser que sea un petrel, una pardela nueva, que no se sepa de su distribución ni dónde nidifica, y bueno, y eso lo estamos descartando. Entonces hay una especie de lógica circular. Esta pardela se dibuja en las guías y se la identifica como morfo oscuro porque hay observadores que dicen eso. Y después hay otros observadores que la registran como una pardela de morfo oscuro porque es como aparece en las guías. Entonces, como que eso se retroalimenta, pero en verdad no hay información de base, material de referencia, que de alguna manera respalde lo que se está pensando, ¿no? Entonces, por eso la idea o la advertencia de él de no tomar la información que hay en las guías y como él llama el conocimiento convencional, lo que nosotros mencionamos, los observadores mencionamos entre nosotros, como dogma, ¿no? Siempre estar abierto a que puede haber errores en las guías, sin duda la gente que observa aves, por más experiente que sea, también tiene preconceptos e información que está errada. Entonces, hay que siempre tener en cuenta cómo juega esa incertidumbre a la hora de tratar de identificar un ave o llegar a una conclusión certera. Entonces, dos o tres reflexiones medio para ir terminando. Algo también importante que dos por tres me cruzo con temas vinculados a esto. El material en Internet, no todo está chequeado. Todo lo que hay en Internet, por más de que tenga un nombre, fotos o grabaciones, hay muchos, no quiero decir muchos errores, pero hay un grado de error bastante significativo. No porque esté publicado en Internet va a estar bien. Incluso a veces en las guías también se deslizan errores. Hay otro proceso de verificación y de validación más importante que en las redes, porque en las redes todos subimos fotos y grabaciones y le ponemos el nombre que queremos y en la mayoría de los casos no pasa demasiado. Pero hay que tener en cuenta que si nosotros vamos con dudas a Internet y no podemos creer que todo lo que estamos viendo es lo que se dice ahí. Muchas veces sí, y en algunas puede ser que no sea correcta la información que se está exponiendo. Otra cosa es que hay un dicho que usan los norteamericanos que a mí me gusta mucho y que tiene que ver con cuando un observador consigue un registro raro, de una especie muy rara, una especie nueva para el país o nueva para la zona o lo que sea. Entonces ellos dicen, los registros extraordinarios necesitan de respaldo extraordinario. ¿tá? Si yo digo que vi acá un chingolo en el balcón de mi casa, no pasa nada, porque, o sea, nadie va a dudar de que yo haya visto ese chingolo, porque el chingolo está en todos lados. Ahora, si yo digo que vi un águila arpía en Centurión, alguien dice eso, yo le voy a decir, bárbaro, te felicito, y decime, ¿qué respaldo tenés para ese registro? O sea, es algo... No es imposible, pero vas a necesitar respaldar eso de alguna manera, con algún tipo de validación. Puede ser una fotografía, muchas veces yo les digo,
Yo me acuerdo que en el año, si no me falla la memoria, en el año 89, en un campo de Rocha, en el campo de José A20, encontré un capuchino de corona gris. Yo no tenía cámara, no tenía nada, pero hice una esquemita en mi libreta marcando las diferencias. Y a veces con eso, eso ya es válido, ¿no? Un dibujo que muestre las características, y en este caso los caracteres diagnósticos del ave, eso puede alcanzar para respaldar un registro. Porque siempre tenemos que tener en cuenta esos sesgos de los que hablábamos, esas, digamos, tendencias que tenemos a usar la información que nos sirve para confirmar nuestro registro y eliminar la que no nos sirve. Entonces, si nosotros registramos todo en papel, muchas veces vamos a tener datos que nos van a poder servir de respaldo. Y por supuesto, si son fotos y si son sonidos, ni que hablar, que sirven muchísimo. Ahora, bueno, como digo ahí abajo, a veces podemos tener fotos excelentes, podemos tener grabaciones excelentes y tampoco alcanza. Eso lo tenemos que tener claro. Por más de que tengamos las mejores fotos, dependiendo de la variabilidad y el grado de cuán distintivo sea una especie, puede ser que una foto sirva o puede ser que no. A veces con fotos igual no podemos llegar a definir cuál es la identidad precisa de un ave. Y lo otro que hay que tener en cuenta también es que siempre hay una probabilidad de error. Todos tenemos una probabilidad de error cuando identificamos aves en el campo. Sobre todo porque muchas veces las hacemos en situaciones que no son ideales. Entonces, a medida que pasa el tiempo y ganamos experiencia, esa probabilidad de error se hace cada vez más chica, pero nunca desaparece. Eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, termino con este ejemplo. Justamente, ¿es relevante la probabilidad de error? Uno me podrá decir, bueno, loco, mirá, yo identifico 100 especies, capaz que me equivoco en 2 o 3, pero ¿qué relevancia puede tener eso? En la mayoría les pego. Bueno, en algunos casos la identificación de aves silvestres, una identificación en particular puede tener consecuencias muy importantes. Y lo voy a poner acá, traje justamente un caso extremo de un registro que en definitiva determinó una diferencia de $10 millones. Entonces, quería justamente mostrarles este ejemplo para poder hablar un poquito de esto y mostrar algo totalmente excepcional, ¿no? Bueno, capaz que algunos de ustedes conocen este caso o esta historia. Resulta que este carpintero espectacular, carpintero pico de marfil, Campesfilos principales, era una especie distribuida en Estados Unidos con 2 subespecies, en Estados Unidos y en Cuba. No viene el caso. La cuestión es que en Estados Unidos hacía décadas que no aparecía, la mayoría de los ornitólogos lo consideraba extinto, y a finales del 2003, el 2004, apareció un registro, aparecieron observadores de aves que lo observaron en el estado de Arkansas, dentro de su distribución histórica, pero en un lugar donde nadie pensó que podía llegar a aparecer. Se arma todo, el laboratorio Cornell se entera de este registro, de hecho los observadores le informan, y se arma un equipo para ir a buscar evidencia, lo que hablábamos recién, de esa validación. Un registro tan extraordinario tenía que tener evidencia extraordinaria. Entonces, bueno, arman todo el equipo, se van de vuelta a una especie de bosques inundados en Arkansas, y logran filmar al famoso carpintero. Obviamente, no son buenas las imágenes, lo pueden ver, los videos están en internet y demás. Entonces, con esa evidencia, bueno, miren todo lo que son los autores. Esto está publicado en unas revistas más importantes de ciencia del mundo, justamente la revista Science. Una cantidad de autores, ornitólogos de primer nivel, observador de aves de primer nivel, publican en esta revista. Bueno, no se extinguió el carpintero pico de marfil, acá tenemos la evidencia. Hay un ejemplar en Arkansas. Bueno, vamos a hacer lo posible por conservar el área para ver si podemos salvar a este carpintero de la extinción. Bueno, se arma toda una campaña y se arma una alianza que junta $10 millones para conservar y para manejar el hábitat y la región bordeando hasta área protegida donde apareció el carpintero pico de marfil. Bárbaro.
Unos meses después, en la misma revista, otra serie de ornitólogos de primerísimo nivel, entre ellos Sibley, que es el autor de la guía, hoy por hoy, no voy a decir la guía, una de las guías, una de 2 o 3 guías más populares de Norteamérica, saca un artículo diciendo, no, analizamos la evidencia y no se trata del carpintero del pico marfil, es el Dryocopus lineatus, el carpintero común que tenemos en Norteamérica. Imagínense la repercusión que tuvo esto. Estamos todos locos, 10 millones de dólares, pará, ¿cómo que no es el carpintero? Bueno, la cuestión que ellos, los anteriores habían analizado el video e interpretaban, vamos a ir un segundito para atrás, bueno, no, yo no lo veo porque están las cámaras de ustedes ahí, pero si ustedes lo pueden ver sobre la mano derecha, ellos interpretaban que lo que estaban viendo ahí en esas imágenes del video era el carpintero, pico de marfil volando. Ahora estos dicen, no, no, ustedes están interpretando mal, esto es un carpintero, el Pileatus posado, lo que están viendo blanco no es el ala abierta, es el ala, es la parte de abajo del ala que está posado el ave en el tronco. Entonces, bueno, no, se podrán imaginar la controversia que se armó. Entonces, en definitiva, ¿qué pasó? ¿Era el carpintero pico marfil o era el carpintero el Pileatus? La verdad que no sabemos, eso no lo sabemos, pero lo que sí estamos seguros es que un grupo de ornitólogos del primer nivel está equivocado. No sabemos cuál de los dos, pero uno de ellos está equivocado. Entonces, con esa reflexión quería terminar, cómo a veces nuestros registros, nuestras observaciones de aves pueden tener impactos realmente muy importantes, bueno, ilustrado con este ejemplo extremo.